Buenas, hoy vamos a ver modelos lineales, parte 1. Hay muchas cosas que son modelos lineales, podemos exagerar y decir que todos estos al menos son modelos lineales. Ahí donde vean ANOVAs o ANCOVAs o regresiones múltiples, correlaciones parciales, en el fondo todos son o están relacionados muy estrechamente con modelos lineales. Este tipo de modelos reciben el nombre de modelo lineal general y es lo que vamos a ver en estas próximas dos sesiones y en la próxima semana también. Hay otras cosas que también son modelos lineales, como la regresión logística, la multinomial o la regresión de Poisson. Y hay otras versiones, otras variantes también que son un poco distintas, pero también son modelos lineales, pero reciben el nombre de modelo lineal generalizado. Entonces hay una cosa que es modelo lineal general, que es lo que vamos a ver ahora, y hay otra muy parecida, con la misma lógica en general, que es el modelo lineal generalizado. ¿Sí? La regresión binomial, por ejemplo. Y por supuesto, las cosas que no son modelos lineales incluyen las regresiones no lineales o otros tipos de ajustes no lineales. Las curvas spline, random forest, redes neuronales, ahora que está tan de moda el deep learning, y otros métodos de aprendizaje automático como el support vector machines. Todas estas tienen algo que viola los postulados de la linealidad. Y el Machine Learning en general sí, salvo la regresión logística, justamente que es una regresión lineal del modelo lineal generalizado, en general son modelos no lineales. Pero el resto casi siempre son modelos lineales. Entonces, modelo lineal es un modelo estadístico, ¿sí? Que tiene como una parte que es una expresión matemática que atrapa algunos aspectos de un conjunto de datos. Y podemos decir que el modelo lineal tiene un formato clásico de una recta. ¿Sí? Hay una variable y, que es la que quiero predecir, hay una variable x, que es de la que tengo información, y supongo que la relación la relación funcional entre y y x es de una recta, a x más b. Así que y es la variable dependiente o de respuesta, la que voy a predecir. X es la variable independiente o predictora, que se usa para predecir y. Y un modelo lineal tiene entonces dos variables, y x, y dos parámetros, a y b. A es la pendiente, en inglés slope, la proporción entre el cambio en x y el cambio y. Si x pasa, por ejemplo, de 0 a 1, se aumenta a veces a por 1 y pasa ahora a tener a veces x. B es el intercepto o la ordenada en el origen o el punto de corte, ¿sí? Cuando x vale 0 y que es ax más b, a por x más b, quedaría y es igual a por 0, o sea 0 más b. Por tanto, cuando x es 0, y es igual a b. Acá tenemos tres rectas con distintos parámetros. Una con a igual 1, b igual 0. Esta pasa por el origen, el circulito es el origen 0, 0, x0 y 0. Porque como el corte en el origen es 0, cuando x vale 0, y es a por 0 más 0. O sea, 0. Cuando x vale 1, y vale 1. Y cuando x vale menos 1, y vale menos 1. Esta es como la recta identidad. Acá y es exactamente igual que x. Esto se codifica con el parámetro pendiente 1 y b punto de corte 0. El panel del medio es algo parecido, solo que la pendiente acá es el doble. ¿Sí? Sigue pasando por 0, 0, porque cuando x vale 0, y vale 0 también. Pero, por ejemplo, cuando x vale un medio, y vale 1. ¿Sí? Y acá es un ejemplo donde la pendiente es negativa. ¿Sí? Hasta acá las dos pendientes eran positivas. O sea que acá aumenta x y disminuye. Y acá el punto de corte tampoco es 0. Fíjense que cuando x vale 0, y vale 1, porque así lo dice el parámetro b. Así que tenemos dos parámetros. Uno me controla la pendiente, que puede ser positiva, x sube y sube, o puede ser negativa, x sube y baja. Y el punto de corte que me dice, bueno, por dónde pasa cuando x es 0. Ahora, en realidad uno tiene observaciones de y y de x. Tiene pares de observaciones x e y que uno asume
reflejan una realidad que por debajo hay una relación de tipo de recta, ¿sí? Entonces uno puede tener una relación subyacente entre y y x que tiene forma de recta y después hay una especie de error, ¿sí? Hay como ruido en la medición, entonces los valores de los datos no son exactamente los que predice la recta. Entonces podemos decir que en realidad el modelo lineal incluye un término de error, que vamos a ver más adelante, pero es un término que es y es igual a x más b más cierta incertidumbre. Y eso es una distribución, en general una distribución normal, que tiene media cero, después vamos a ver por qué, y una cierta varianza, sigma cuadrada. Este justamente es la cantidad de error en el modelo. Entonces, acá tenemos tres ejemplos, ¿sí? Un ejemplo donde no hay error, entonces y queda exactamente determinado por y más x, a x más b, perdón. Acá donde y es aproximadamente a x más b más ciertas desviaciones, ciertos residuos, ¿sí? Cierta variabilidad centrada en cero, o sea que a veces es positiva, a veces es por arriba, a veces queda por arriba, a veces queda por abajo, perdón, con cierta varianza 1 y acá con cierta varianza más grande, una varianza 4, ¿sí? Entonces podemos pensar que y es x más a x más b más alguna cosita, algún término centrado en cero, que es en promedio, y es en promedio a x más b, pero tengo cierta variabilidad alrededor de ese promedio, entonces tengo ese sigma cuadrado. Entonces, yo, ok, tengo una recta que asumo que pasa por ahí, pero ¿cómo puedo estimarlo? ¿Cómo puedo saber el valor de los parámetros a y b? Porque una recta solo preciso saber cuánto vale a y cuánto vale b. Y habrán escuchado hablar que el ajuste más común, muy elegante para modelos lineales, es el de mínimos cuadrados, y además es el mejor ajuste en algún sentido, ¿sí? Para un conjunto de datos hay dos números, a y b, que minimizan esta variabilidad, este error, ¿sí? El error cuadrático en realidad, habrán escuchado por ahí. Así que yo puedo solucionar esto y encontrar el par de valores para cualquier conjunto x e y, cuál es el a y el b, que me hacen que dada una recta que pasa por acá, estas varianzas, estos desvíos en torno a la recta son los mínimos posibles. En realidad es la suma de los cuadrados de esos números, es la mínima posible. Por eso se llama mínimos cuadrados. Minimiza la suma de los cuadrados. Vamos a ver más adelante esto de vuelta. Y en R tiene una expresión muy fácil. Uno ajusta un modelo lineal, se dice que uno ajusta cuando busca los valores de a y b, de punto de corte y pendiente, simplemente con esta expresión LM, ¿sí? Entonces uno pone un y y un x, tienen que ser vectores de la misma longitud, y con la función LM nos devuelve un objeto que cuando lo miramos, acá le llamamos modelo 1, tiene este output, ¿sí? Me dice cómo se llamó. Se llamó como LM con una fórmula que es i gnocchi x. Esto significa lo que va a la izquierda del gnocchi es la variable que vas a predecir, y lo que está a la derecha el predictor. Y acá salen los coeficientes. Te dice, este es el intercepto, o sea, la ordenada del origen. Este es el b, el punto de corte, menos 0,17. Y esta es la pendiente de x. Fíjate que dice x, pero no es el valor x. X es una variable. Este es el pendiente, la a, digamos. El valor que hay que multiplicar x. Mi a es 0,8 y mi b es 0,17 negativo. Vamos a ver con un ejemplo un poco más interesante. En vez de poner simplemente un print, hacemos un summary del objeto modelo y nos dice, esta información es la misma que estaba antes. Acá también aparecen los coeficientes, pero además de los valores que tenía hoy, me dice el error estándar en la estimación de esos valores, un estadístico t, que es básicamente el estimado dividido el error estándar, y la p-valor asociado a las dos colas de esta t que está acá. Entonces, básicamente me calcula una prueba t contra 0, sería esto. Entonces me dice que esto es estadísticamente significativo, distinto de 0, y esto también. O sea que el intercepto es un número significativamente distinto de 0 y la pendiente de x también. Es interesante que me dice acá, me muestra los residuos. O sea, son estas desviaciones que hay entre lo que da la cuenta
esto por x más esto y el i de verdad en cada caso. Entonces yo quiero que esos sean errores distribuidos normalmente con media 0 y el desvío lo más chico posible. Yo ya sé que este es el desvío más chico posible, pero estoy viendo si se cumplen todos los requisitos. Necesito que esto sea más o menos de media 0. Acá muestra la mediana, que es un poco más robusta, pero deberían coincidir media y mediana en una distribución normal. Así que esto debería ser 0, es bastante chiquito. Es una distribución simétrica, ¿no? Cuando yo tengo una distribución normal debería ser el cuartil 1, debería ser más o menos el cuartil 3. Acá está centrada en 0, así que deberían ser más o menos el mismo número, pero con distinto signo. Y bueno, es más o menos 0,2. Este es un poquito más grande, este es un poquito más chico, pero bueno, están centrados en 0 y más o menos simétrico. Y lo mismo, el mínimo valor y el máximo valor deberían ser lo más simétrico posibles. ¿Sí? Y en este caso lo son. Así que mirando así los residuos, esto es un modelo que satisface algo que es relativamente importante, que los residuos que me quedan, esas cosas que yo no puedo explicar con mi modelo, sea más o menos media 0 simétrico en torno a eso. Acá me da otra información, me dice cuál es el error estándar residual. Esta es la variabilidad que yo no estoy pudiendo explicar. Y me dice, bueno, el R cuadrado, después vamos a ver un poco más de estos numeritos, y me habla de un F y de un P-valor. Lo importante por ahora es ver que este P-valor que aparece acá es el mismo P-valor que este, que es la prueba T sobre el predictor, ¿sí? El A, la pendiente del predictor. Así que, bueno, me da mucha información, vamos a ir por partes y en las próximas... en la próxima diapositiva también vamos a ver un poco más de qué significa esto. Acá lo tenemos como con un caso más que ya conocemos, la base de datos de narcisismo y dominancia social y tamaño de firmas. Así que le pongo KLM, le digo, bueno, data, poneme los datos limpios. Entonces le puedo tirar un data frame acá. Y estos son columnas de ZFrame. La columna de NPI como dominancia social. Ajusto el modelo y le pongo un summary. Acá me dice los errores que están más o menos centrados en 0, más o menos simétricos. Bueno, la mínima es bastante más chica que la máxima, pero bueno, más o menos se puede cumplir. Acá tenemos el valor del intercepto, que es bastante bajo, o sea, a dominancia social 0, el narcisismo que yo tengo es bastante bajito y de hecho no es distinguible de 0. Así que tiene sentido acá que una persona de muy baja dominancia social, según este modelo, tendría muy poca puntaje de narcisismo. En cambio, la relación entre dominancia social y narcisismo está asignada por una pendiente distinta de 0, significativamente distinta de 0 y positiva. O sea que por cuando aumenta dominancia social, aumenta narcisismo. De hecho, por cada unidad de dominancia social, me aumenta 0.09 unidades la escala de narcisismo. Esta es la interpretación del coeficiente este, ¿sí? Es la pendiente. ¿Sí? Si aumenta 2 veces esto, va a estar multiplicado por esto y eso me va a dar el valor de narcisismo más un vueltito ahí, que básicamente es 0. Así que básicamente casi que podemos decir que son proporcionales las dos, directamente proporcionales, estos dos números. Y esta es la tasa de proporciones, 0,1. ¿Sí? Para aumentar un punto el narcisismo tendríamos que aumentar más o menos 10 puntos un poquito más, pero prácticamente 10 puntos la de dominancia social. Una vez más, este p-valor es el mismo que aparece acá abajo. Más detalles de eso más adelante. Bueno, entonces, cuando hacemos el summary de un modelo tenemos lo más importante, en principio, que en general nos interesa más, que son los parámetros. El intercepto, ahí dice intercept o punto de corte, y en este caso S de total, que es el coeficiente, la pendiente para la variable de dominancia. Las estimaciones me dicen los valores de los parámetros, me tira el error estándar, me tira el t, ¿sí? Que es la estimación bajo el dividido del error estándar, un p-valor de una prueba t de 2 colas, y hay otra información como los residuos.
Me dice si son más o menos simétricos, si la mediana es cercana a cero. Vamos adelante a ver que hay otras formas de comprobar si eso de la distribución normal de los residuos se cumple. Hay estadísticos como el R cuadrado, que es, bueno, en este caso es básicamente el R cuadrado de Pearson, ¿no? El coeficiente de determinación. Acá no tiene más historia el de toda la vida. Después vamos a ver que hay un estadístico F y el p-valor de la estadística de prueba F. Acá está todo de vuelta, el output, pero no tengo mucho más que decirles sobre esto. Bueno, sí, una cosa más. Cuando hacemos una prueba de correlación, fíjense, acá tenemos un core test, datos limpios NPI, datos limpios SD, me da el mismo T, ¿sí? Y el mismo p-valor que acá, el mismo T y el mismo p-valor, ¿sí? Así que hay una relación entre ajustar un modelo lineal y hacer una correlación de Pearson estándar, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando tenemos variables categóricas? Porque hasta ahora vimos una variable como narcisismo contra una variable como dominación social, que son las dos numéricas. Bueno, el formato de modelo lineal puede usarse también para variables categóricas, ¿sí? Para esto es necesario transformar los niveles de la variable en representaciones numéricas. Y por lo general usamos lo que se llama dummy coding, ¿sí? Por ejemplo, tengo la variable de sexo, la puedo codificar como simplemente una variable numérica que vale 0 cuando la persona es hombre y 1 cuando es mujer. Entonces, cuando tengo un caso hombre, simplemente x es igual a 0 y entonces y va a valer b. ¿Se acuerdan? X es 0, entonces a por x es 0, entonces me queda simplemente b. Por lo tanto, b va a representar el modelo, el promedio para el nivel hombre, ¿sí? O va a representar el valor de los hombres. Cuando x vale 1, y va a ser a por 1 más b, o sea, a más b, y eso va a representar el promedio para el nivel mujer, o el valor para el nivel mujer. Así que a representa la diferencia entre los promedios de mujer y hombre, o entre los niveles que espero ver de la variable y entre mujeres y hombres. Así que tengo un parámetro b que directamente me habla del nivel de hombres y a me habla de la diferencia entre hombres y mujeres. Entonces acá tenemos bueno, eso es lo que acabo de decir. Fíjense con narcisismo y sexo. Acá hacemos lo mismo. Así como hoy pusimos dominancia social, ahora estamos poniendo sexo y el modelo no le importa si son categóricas, si son numéricas, hace lo mismo, mismo output, misma idea, miro los residuos, medianamente simétricos, un poquito inflados acá, pero centrados en 0. Tengo un intercepto y tengo un coeficiente que se llama sexf. ¿Ok? Y la misma idea de hoy, ¿sí? Vamos a verlo un poco mejor. Este es el punto de corte. Y esta es la pendiente. Dijimos que x igual 0 era el caso de los hombres. Así que este es el valor de narcisismo estimado para los hombres. Este es el B. Y esto es el A, la diferencia entre hombres y mujeres. El B está diferente de 0 y el A también. Entonces, el intercepto es el promedio de narcisismo para los hombres. La pendiente, entre comillas, sexf, indica la diferencia entre hombres y mujeres, ¿sí? Fíjense que obviamente es negativa. Por lo tanto, si yo quisiera calcular el nivel de narcisismo de las mujeres, es la suma de estos dos números. O sea que es 3.6 menos 0,7 algo, ¿sí? Acá tenemos una demostración de esto. Hacemos un summarize, encontramos la media. Para los hombres es 3,65, para las mujeres es 2,91, 3,65 es el intercepto y la diferencia de estos dos es la pendiente que teníamos recién, ¿sí? 0,74. 0,74 negativo. ¿Sí? Acá me quedo positivo porque lo estoy haciendo al revés. Sería
la que hay que restarle a los hombres para que me quede eso. Para que me quede 2,91. ¿Sí? Pero es básicamente la misma cosa. Entonces, hoy teníamos también que hacía pruebas T. Una prueba T sobre el B y una prueba T sobre el A. La prueba T sobre el B, bueno, por ahí no es tan interesante. Me dice que sí, los hombres no tienen narcisismo cero. Sí, macanudo. Estamos de acuerdo. Pero esto me dice si la diferencia entre hombres y mujeres es distinta de cero. Y eso ya se pone más interesante. Porque entonces tengo en el parámetro, tengo un contraste entre hombres y mujeres, ahí puesto. ¿Sí? Esto se me transforma en un T bastante mayor a 2, así que probablemente me dé algo significativo. ¿Sí? Y esto es básicamente el mismo número, casi el mismo número que si yo hago una prueba T a mano. ¿Sí? Si hago una prueba T a mano me da el mismo T, y depende de cómo calcule el p-valor me puede dar un poquito más grande o un poquito más chico, pero fíjense que acá me daba 0.004, ¿sí? Son dos estrellitas, pero es 2,8 el T, y acá también me da, el T es 2,8, y acá me dio 0.005, hay discrepancias chiquitas, pero la misma idea, es hacer una prueba T, fíjense todo lo que es, hacer una prueba T, bueno, se puede hacer un poco más compacta, pero esta es la forma que le hice yo. Acá lo tenés gratis prácticamente en la salida del ajuste del modelo lineal. Bueno, entonces, ¿qué pasa si tengo más de dos niveles? Porque acá era fácil porque tenía 0 y 1 y codificaba en hombres y mujeres y ya está. Entonces, si tengo una variable de 3 niveles, por ejemplo, voy a poder codificar dos niveles en dos coeficientes, un intercepto y una pendiente, y después voy a codificar el tercer nivel en otro coeficiente más, que sería otra pendiente. ¿Sí? Entonces, en vez de tener la recta y es igual a x más b, voy a tener una recta y es igual a 2x2 más a1x1 más b. Paso a ilustrar con un ejemplo. ¿Se acuerdan de los datos que teníamos de tipo de oferta? ¿Sí? Que había ofertas justas, medias e injustas. Entonces yo voy a tomarme dos variables ahora, x2 y x1, y voy a decir, bueno, cuando las dos valen 0, tengo el nivel justas. ¿Sí? El intercepto siempre está, pero acá es 0 por x1 por lo que sea, más esto es x2, 0, 0, ok, justas. Cuando x1 vale 1, tengo medias. Pero cuando x2 vale 1, tengo injustas. Así que yo puedo, con estas dos variables, describir estos tres niveles. De forma que, para cada nivel voy a tener un coeficiente. Entonces, si x1 es igual a 0 y x2 es igual a 0, este es el caso de las justas, y igual a b. ¿Sí? Entonces b representa el promedio o el valor esperado para el nivel de justas. Si x igual 1, x1 igual 1, y ahora pasa a ser a1 más b. Entonces a1 más b representa el promedio para el nivel de medias, pero a1 solo representa la diferencia entre medias y justas, ¿sí? Literalmente medias menos justas. Y cuando x2 vale 1, pero x1 vale 0, entonces i va a ser a2 más b. A2 más b me va a dar el nivel de i para el nivel injustas. Entonces a2 es la diferencia entre injustas y justas. Entonces, parecido a como teníamos hoy, un parámetro me habla de un nivel y los otros dos, las entre comillas pendientes, me hablan de diferencias con el nivel, en este caso justas. Entonces, acá tenemos el parts 3, que era uno de los data frames long que teníamos, donde teníamos una variable que era enojo y otro que era tipo de oferta. Si hacemos un modelo ajustando enojo, gnocchi tipo oferta, acá me dice cómo es la expresión, y tengo el intercepto y tengo ahora dos parámetros a, digamos, a1 y a2, digamos. Entonces acá tenemos medias, acá tenemos injustas. ¿Cuál tipo de oferta nos falta? Las ofertas justas son las que están acá en el intercepto. Es como los hombres hoy.
Así que este es el estimado para el valor de enojo de las ofertas justas. Es bastante chico, pero es diferente de 0. Este T me lo dice. En las injustas, este no es el valor de enojo para las ofertas injustas. Es la diferencia entre justas e injustas. Hay una diferencia de 3,5 no sé cuánto. Y esa diferencia es significativa. Y este otro que dice tipo de oferta medias, no es el nivel esto de enojo de las medias, sino es la diferencia entre justas y medias. Y esto me dice que esa diferencia es significativa. Así que tenemos, como siempre en las categóricas, un variable que me habla de un nivel y otros coeficientes, otros parámetros que me hablan de contrastes entre un nivel, el nivel de referencia, en este caso eran las ofertas justas, y los otros que tengo. Otra cosa que pueden ver acá es que ahora este p-valor no coincide con ninguno de estos p-valores. Bueno, justo casi que coincide con este, pero fíjense que no es exactamente igual. Este es 2,2. Cuando tenemos más de dos parámetros, ¿sí? Varios parámetros, 3, 4, 5, etc., esta prueba f con este p-valor no coincide con ninguno de las pruebas que tenemos acá, ¿sí? Con el p-valor de ninguna de esas pruebas. Si buscamos las medias de tipo de oferta, vamos a ver efectivamente que 0,46 casi era este valor. El intercepto es el nivel de las justas. Y justas es 4 y algo y medias es casi 2. Entonces cuando hacemos la resta entre estos dos me va a dar 3 con algo. Cuando hacemos la resta entre este y este me da 1,5. ¿Sí? Eso es para corroborar que está todo en orden. Ahora, habrán notado que yo tengo el contraste entre justas y todo el resto. Pero no tengo acá en la salida el contraste, si yo quisiera pensar, ¿son injustas y medias diferentes? Las dos son diferentes de las justas, pero injustas y medias entre sí no las tengo comparadas acá gratis en este print. Entonces uno podría buscar esos contrastes que no van a estar en mi modelo. Y eso se puede hacer de varias formas, ¿sí? Una de las formas que a mí me gusta es usar mmins, el paquete mmins, que el paquete mmins habla de medias marginales. Vamos a hablar un poco más de toda esta parte en la sesión que viene, ¿sí? Pero les presento como vuelo de pájaro. Vamos a hacer contrastes acá. Y hay también varias maneras de hacer contrastes con mmins. Acá hay una. Primero cargan la librería, si no la tienen instalada, la tienen que instalar, mmins. Sacan este objeto que se llama refgrid, que bueno, sirve para hacer cosas, pero básicamente la estrella del partido se juega acá en mmins. De acá hay solo una variable, así que tampoco tiene mucho sentido, pero vamos a pedirle que es del tipo de oferta. En principio uno podría tener muchas variables y eso se pone más complicado. Noten que este es el objeto que sale del ajuste del modelo, del LM. Así que lo paso para acá y tengo tipo de oferta y me da este objeto que cuando lo miro adentro me dice ¿qué? Me dice el promedio de cada una. O sea, no me dice nada muy que yo ya no sepa. Pero me calcula errores estándar y me calcula los lindos intervalos de confianza. Así que está muy lindo. Pero además a este objeto yo le puedo pasarlo a la función contraste, el contrast. Me digo que haceme los contrastes pareados, entonces acá me hace todos los contrastes pareados posibles. Justa contra injusta, justas contra medias, injustas contra medias. O sea, son 3 los posibles. Yo ya tenía 2 contrastes, así que el único que es nuevo para mí es este contraste. Pero bueno, acá lo tengo, ¿sí? Y acá me dice que está ajustando los p-valores por el método Tukey, que básicamente corrige los p-valores, los agranda un poquito si yo tengo muchas pruebas una al lado de la otra. Otro que capaz que conocen es el de Bonferroni. Uno puede hacerlo de otra manera, por ejemplo de esta, que es básicamente lo mismo, pero usando la función pares.
Yo uso la función pares y después hago el summary. Cuando le pido el summary, le pido que me ajuste por Bonferroni o por la que yo quiera. Y acá me dice, bueno, básicamente la misma información, pero usa el método de Bonferroni para hacer las comparaciones. Más sobre esto más adelante. Pero bueno, hasta acá vimos como por arriba la idea general de cómo ajustar un modelo lineal. Vimos que cuando tenés una variable numérica como predictor vas a tener dos parámetros, básicamente el intercepto, el valor de y cuando x vale 0, y la pendiente, cuánto cambia y cuando x cambia una unidad. Y cuando tenemos variables categóricas, tenemos un parámetro por cada nivel. Un intercepto, que me habla de un promedio, de un nivel, que voy a llamar el nivel de referencia. Hoy tenía como nivel de referencia las ofertas justas. Y después una pendiente, entre comillas, por cada nivel extra que tengo. Si yo no tengo un nivel extra, como en el sexo, voy a tener dos parámetros. Si tengo tres niveles, voy a tener tres parámetros. Y así, así, así. Más adelante vamos a ver qué pasa cuando mezclamos numéricas con categóricas, categóricas con categóricas, etcétera, etcétera. Bueno, esto es todo por ahora. Hay ejercicios de esta unidad y también hay, para la vez que viene, tenemos una sesión que es más bien interactiva. La próxima clase, digamos así, expositiva, va a ser sobre un poco más en profundidad los modelos lineales y cómo hacer pruebas F, ANOVA, etcétera.